Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cansados de valer en los exámenes de geometría? ¿Cansados de que el profe les diga si no te sale por geo, hazlo por trigo? ¿Cansados de que se maten haciendo un montón de trazos para que al final terminen arrugando el papel y mojándolo de su llanto? Ya no más. Pues hoy les traigo el método del circuncentro. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces acompáñenme en este nuevo video de tu canal favorito, Tu Profe Dino. Bueno, primero para resolver nuestro ejercicio vamos a graficar la circunferencia que circunscribe a nuestro triángulo. ¿Cuál es esa circunferencia? Pues la que pasa por los tres vértices de nuestro triángulo. Después vamos a ubicar el centro de dicha circunferencia, que se le denomina el circuncentro del triángulo. Ahora vamos a calcular la medida del arco AB y el arco BC. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues usando la propiedad del ángulo inscrito. Si esto es alfa, entonces el arco AB va a ser el doble. ¿Cuánto es el doble de alfa? 2 alfa. Igualmente para nuestro arco BC. Si esto es 2 alfa, entonces ¿cuánto debe ser el arco BC? El doble, ¿sí o no? 4 alfa. Ahora vamos a unir los vértices a nuestro circuncentro. Entonces el ángulo AOB va a ser igual a la medida del arco AB, 2 alfa. De igual manera para el arco BC, el ángulo BOC va a ser igual a esta medida, que sería 4 alfa. ¿Qué más vamos a hacer? Pues miren, por ser radio, OA, OB y OC van a medir lo mismo. Les vamos a poner que sean 2 rayitas. Entonces vamos a usar una propiedad, que si nosotros unimos el punto O con el punto D de esta manera, este ángulo de acá va a ser 90. OD va a ser la altura, la bisectriz, la mediatriz y la mediana de nuestro triángulo isósceles. Y como es la bisectriz, entonces estos dos ángulos deben ser iguales. Como todo este ángulo es 6 alfa, entonces cada uno va a ser la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 6 alfa? 3 alfa. Esto va a ser 3 alfa y esto también debe ser 3 alfa. Pero como esto ya es 2 alfa, entonces esto debe ser ¿cuánto? Alfa. Entonces vamos a seguir completando los ángulos acá. Esto va a ser 90 menos 3 alfa. ¿Por qué? Porque acá hay un 3 alfa y un 90. Y para que sumen todos 180, entonces esto debe ser 90 menos 3 alfa. ¿Qué más? Como este es 45 y este es alfa, entonces esto debe ser 45 menos alfa. Y como todo esto es un triángulo isósceles, ¿esto cuánto suma? 90 menos 3 alfa más alfa va a ser 90 menos 2 alfa. Ahora, como todo esto es 90 menos 2 alfa, esto también debe de medir lo mismo. Entonces, si esto es 45 menos alfa, esto debe ser la resta de 90 menos 2 alfa menos 45 menos alfa. ¿Y cuánto nos da esa resta? Nos da 45 menos alfa. Pero ahora vamos a ver este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 135. ¿Por qué vale 135? Porque los dos ángulos de acá deben medir 180, ¿sí o no? Ahora, como este ángulo de acá es 90, 90 más 45, 135. Entonces, nos damos cuenta acá que se cumple la congruencia. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos de acá son 45 menos alfa. Comparten un mismo lado. Y además, su ángulo es 135. Así que el triángulo OBD va a ser congruente al triángulo CBD. Entonces, quiere decir que el lado BC va a ser igual a 2 rayitas también. ¿Por qué? Porque si relativo a 135, al frente está
2 rayitas, entonces al frente de 135 también debe estar 2 rayitas. Entonces el triángulo OBC finalmente va a ser un triángulo equilátero. Entonces todo este ángulo debe ser ¿cuánto? 60. Y si todo este ángulo es 60, entonces 4 alfa debe ser 60. Vamos a ponerlo acá. 4 alfa es 60. Y de acá ya calculamos cuánto vale alfa, que sería 15. Ahora tenemos un problema parecido al anterior, solo que en este caso tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Cómo vamos a aprovechar este ángulo de 30 grados? Pues miren, utilizamos la propiedad del ángulo inscrito, y si esto es 30 grados, entonces este arco BC, ¿cuánto debe ser? El doble, ¿sí o no? ¿Y cuánto es el doble de 30? 60. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a unir los dos vértices al circuncentro de nuestro triángulo. ¿Para qué? Si este arco es 60, entonces este ángulo debe medir igual, o sea, 60. Ahora, como este radio con este radio son iguales, entonces se va a formar un triángulo isósceles. Y como este es un triángulo isósceles, entonces este ángulo con este ángulo deben medir igual. Y si te das cuenta, la única medida que pueden tomar estos dos ángulos va a ser 60. ¿Por qué? Porque si este es 60, entonces los otros dos también deben medir 60. Y por lo tanto descubrimos que OBC va a ser un triángulo equilátero. Entonces, si nuestro lado es serruchito, entonces los demás lados van a ser serruchito. Ahora, unimos O con el vértice A. Ahora, una vez que hemos trazado O con A, entonces este lado también va a ser serruchito, ¿sí o no? ¿Qué más podemos descubrir de acá? Como este ángulo es 60, entonces el restante de acá, ¿cuánto debe ser? 36. Entonces, si este es un triángulo isósceles, si esto es 36, todo este ángulo debe medir ¿cuánto? 36 también. Pero como esto ya es 30, entonces esto debe ser lo que sobra. ¿Cuánto es lo que sobra? 6. Si esto es 6, como esto también es un triángulo isósceles, entonces este pequeño angulito de acá debe medir 6 también. Ahora, hay que aprovechar que este lado de acá vale lo mismo de acá. Así que vamos a trazar DO. Si esto es 36, entonces debemos hallar cuánto vale cada ángulo de acá. Y si hacemos las operaciones, entonces nos damos cuenta que estos ángulos van a valer 72. ¿Por qué 72? Porque los tres ángulos deben sumar 180. Entonces, si este es 72, este es 6, este es 60 y este es 6, entonces al final vamos a descubrir que este ángulo de acá es 36. Y miren, el triángulo DOB va a terminar siendo un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este es 36 y este es 36. Así que vamos a denominar a DB como cadenita. Entonces DB va a ser cadenita, por lo tanto DO también debe ser cadenita. Ahora hay que observar bien este triángulo. ¿Por qué? Porque acá se va a cumplir un caso de congruencia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Miren, DBC. Este triángulo tiene cadenita, serruchito y el lado DC. Y ahora miren a DOC. Este triángulo tiene cadenita, serruchito y también comparte el mismo lado DC. Entonces, por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes.
Y si son congruentes, entonces relativo a cadenita está x más 6. Y entonces acá también relativo a cadenita debe estar ¿cuánto? X más 6. Pero como ya habíamos dicho que este triángulo era equilátero, entonces significa que todo este ángulo de acá debe valer 60. Sumamos x más 6 más x más 6, que nos daría 2x más 12, y lo igualamos ¿a cuánto? A 60. Seguimos, 2x es igual a 60 menos 12 sería 48. Finalmente x va a valer 24. Y con eso finalizamos nuestros dos ejercicios utilizando el método del circuncentro. Gracias por ver el video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.